6 de la mañana, 31 minutos. Quiero saludar a Oti Patiño. Él es el alto comisionado de paz que tiene la misión de buscar un canal de diálogo con las disidencias de las FARC, la segunda Marquetalia, el señor Iván Márquez. Don Oti, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia de CW. Don Oti, usted le toca un trabajo muy difícil porque está usted tratando de negociar con una organización que ya le incumplió al país, que genera muchísima desconfianza. Sin embargo, pues para eso los diálogos, para recuperarla y para tratar de evitar más violencia y más tristeza. En las últimas horas murió un jefe de esa organización y por supuesto que cualquier vida merece respeto y se puede lamentar y genera una solidaridad, pero al tratarse de un jefe de esa organización que muere en una operación militar, ¿por qué consideró usted oportuno expresar su solidaridad con él, con su familia y con las FARC y llegar a expresar lo que expresó, que matizó además con un abrazo a Márquez? ¿Por qué? Porque, digamos, la información que yo tuve, digamos, y que no ha sido hasta el momento, digamos, clarificada por ninguna agencia gubernamental, es que se trató de una operación especial de fuerzas especiales contra este señor. La información que yo tuve es que fue muerto por la espalda, yo tiré en la espalda, que fue una operación de fuerzas especiales. Don Oti, no entendimos, captamos muy bien algo que usted estaba explicando, hacía referencia a que usted parece que tuvo una información distinta. Volvamos a comenzar. ¿Por qué declaró lo que declaró? Okay. Bueno, declaré lo que declaré, pues porque no tengo noticia alguna de que el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia haya sido derogado. El artículo 11 de la Constitución dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Y eso de todas maneras rige no solamente, digamos, para toda persona, sino fundamentalmente para todo funcionario, digamos, y también porque hoy estoy en un gobierno que orgullosamente consejero comisionado de un gobierno cuyo presidente tituló su plan de desarrollo como Colombia, potencia mundial de la vida. Bajo esas perspectivas y en las circunstancias en que me encontraba, empezando, digamos, a instalar una mesa de negociación con la segunda Marquetalia, ocurre este hecho que, según la información que yo tuve, obedeció a una operación, digamos, pensada, planificada por unas fuerzas especiales, en cuyo desarrollo murió este señor de un tiro por la espalda, de tal manera que no fue producto de un combate. Y esa es la información que yo tuve y que no fue de ninguna manera desmentida o corregida en su momento por las fuerzas militares a las cuales yo le consulté sobre el desarrollo de estos acontecimientos. En su permanencia en esta oficina, ¿cuántas veces usted también ha lamentado la muerte de un soldado o de un policía? Muchas veces, no solamente he lamentado muertes de alguien, sino que incluso he protestado enérgicamente por las atrocidades que ha cometido el ELN, secuestros, por ejemplo. El ELN ojalá haya derogado el reglamento que le permite realizar ejecuciones como la que hizo con el señor Joaquín Vergara el 19 de agosto del 2023, donde lo mata en un restaurante cuando estaba almorzando con su familia y lo acusaba por delitos que, según ellos, había cometido contra esa organización en los años 90. Y de todas maneras, pues por supuesto, de ninguna manera estoy de acuerdo y he protestado no solamente contra la muerte de soldados, sino contra los atropellos contra la sociedad civil.
Sí. En medio de este acto que vimos en Caracas, pues usted también dio unas palabras que mucha gente se está preguntando qué va a pasar con la continuidad de estos diálogos con la segunda Marquetalia. Se las digo porque usted dice que las leyes no son inamovibles, es decir, que el gobierno va a abrir las puertas para una nueva legislación para beneficiar a la segunda Marquetalia en este mismo orden de ideas que se adelantan estos diálogos. La idea es la siguiente. En la medida en que sea necesario, digamos, cambiar las leyes, y eso ha ocurrido en muchas ocasiones, para eso está el Congreso, para formular incluso nuevas leyes, pues por supuesto, digamos, se hace si eso beneficia al país, no solamente, digamos, a un determinado grupo o sector privilegiado, sino fundamentalmente, digamos, a toda la población colombiana. Esa es la tarea del Congreso, pero vamos a trabajar, y ese es, digamos, el consejo que hay, de ser un poquito minimalistas, digamos, en los cambios jurídicos a que haya lugar para que la paz sea posible. Yo quiero volver al tema de ese operativo, porque usted dice que es un operativo de fuerzas especiales. Si es un operativo de fuerzas especiales, es un operativo autorizado por el gobierno, por el Ministerio de Defensa, por las personas superiores a ese comando especial. Y no entiendo cómo usted saca las conclusiones definitivas sobre ese operativo sin conocer las circunstancias del mismo. Si hay operaciones difíciles, son las de comandos especiales, que tienen que realizar esas operaciones. Se consultó con las fuerzas que operan allá regularmente, con el general Padilla, y el general Padilla planteó de que él no había sido el autor, de tal manera que únicamente, digamos, quedó como posibilidad que hubiera sido las fuerzas que comanda el general Sánchez, que son las encargadas de hacer operaciones especiales. Esa consulta se hizo con el general López, con el general Giraldo, con los cuales tengo muy buena amistad, respeto, los reconozco como unos oficiales altamente calificados y desde luego dignos de ocupar, digamos, los cargos que en este momento tienen. De tal manera que, y cuando le comenté esto al ministro de Defensa, dijo que sí era una situación muy grave. Y desde luego, pues, por supuesto, digamos, debido a la información que ya se tenía, debido a que ellos mismos, digamos, hablo del general López y el general Giraldo, planteó que había sido una operación de fuerzas especiales, me atreví, digamos, a plantear lo que hice. Sí, comisionado, vea, usted citaba la ley diciendo pues que acá en este país no hay pena de muerte y por supuesto que nosotros no estamos diciendo que una vida valga más que la otra, como dijo Julio. Sin embargo, pues estamos hablando de un grupo ilegal al margen de la ley, que no tiene en este momento cese al fuego, un grupo que atenta contra la población civil y contra la fuerza pública. En ese sentido, la fuerza pública los puede combatir. Entonces, esto no se trata de pena de muerte, esto se trata de que están combatiendo a los armados ilegales. ¿No le parece que sí fue infortunada entonces esa declaración suya teniendo en cuenta este aspecto? Desde el 1 de febrero de este año, esta organización declaró de manera unilateral una tregua contra las fuerzas militares y lo mismo ha venido repitiendo durante muchas declaraciones que ellos han hecho. De tal manera que, y han respetado esa actitud de no agredir a las fuerzas militares e incluso, digamos, han planteado algo muy importante y es tampoco agredir a la población civil, de tal manera que pusieron de entrada la vara muy alta y el propio jefe negociador ha reconocido que ahora toca, digamos, que el gobierno mira cómo debe examinar las condiciones con las cuales empieza a dialogar con este grupo. De tal manera que existía o existe, o espero que así sea, un clima, digamos, de cordialidad, de paz, de entendimiento, digamos, inicial, y hablan de un desescalamiento del conflicto. Ellos ya empezaron a bajar en ese desescalamiento, digamos, unas gradas que les permiten, digamos, o que nos permiten, digamos, dialogar mirando otros temas sustanciales y no mirado como se ha hecho con otros procesos, como un cese bilateral, nacional, en fin, digamos, las otras condiciones entre las cuales existen unas condiciones de examen técnico. Aquí lo que prima es la voluntad política tanto de los actores como del gobierno mismo.
Sí, señor Oti, pero ¿se ha pensado en despegar áreas? Se lo pregunto es porque nos dicen nuestras fuentes militares que la molestia radica en que la operación fue cerca a una zona que se había acordado iba a ser despejada. ¿Eso es real? El hecho ocurrió en zona cercana a la zona de extracción, donde se pudo hacer que se concentraran los mandos que luego estaban ya en Caracas. Y esa operación se realizó, digamos, en una zona cercana. Pero más allá, digamos, de ese detalle, lo que estoy planteando es que el propio presidente había declarado que Nariño debía ser una zona de paz con las cuales debía haber un entendimiento político más que una confrontación militar con los actores que allí están. Claro, pero comisionado, usted bien lo dijo, hay un cese al fuego unilateral determinado por los señores de la segunda Marquetalia, pero al ejército nadie le ha dado la orden de que cesen las acciones, o sí, y no nos hemos enterado. Sí, el presidente lo ha planteado de que ese Nariño debe ser una zona de paz, y bajo ese entendimiento es que comisionado, pero es que una cosa es que el presidente plantee que un departamento es zona de paz y otra cosa es que él dé la orden como máximo jefe de las fuerzas militares, diciéndole a las fuerzas militares suspendan cualquier tipo de acción en ese departamento. ¿Eso lo ha hecho el presidente? Lo ha planteado y cualquier expresión del presidente no es simplemente una opinión. Sí, señor Oti, precisamente en ese sentido, usted en su declaración aseguró que el presidente y el ministro de Defensa estaban de acuerdo con que usted calificara de fatídico más de 5 veces la muerte de alias Hermes. Pero ayer el ministro dijo que ese operativo fue legítimo y necesario. ¿De dónde sacó usted ese respaldo de parte del presidente Gustavo Petro y del ministro? Pues es una divergencia que tenemos y que surgió posteriormente con la visión o la información que tiene el ministro de Defensa. Yo espero, digamos, que el ministro tenga la razón, deseo fervientemente que tenga toda la razón el ministro y si tiene toda la razón, corregiré oportunamente. Pero es que sí, es que el que conoce el operativo es el ministro. O eso cree uno, o eso esperaría uno. Si el ministro no sabe cómo fue el operativo, entonces ¿quién lo sabe? Pero lo otro es que usted... Sí. Eso espero que así sea. Por eso, pero entonces... Y bueno, con él tengo las mejores relaciones. No, yo sé, pero es que esa es la voz oficial. No, por eso. No pienso dañarlas. Sí, pero es que usted es el que plantea la duda con respecto a él. No planteo la duda no respecto a él, sino que, digamos, con base en las informaciones que tuve en ese momento. Es que la información principal es la del ministro, es el vocero oficial de un operativo militar. Cuando yo hablé con el ministro, él dijo que sí era una situación muy grave. Digamos, eso fue lo que yo hablé el día antes, digamos, de hacer la instalación de la mesa con la segunda Marquetalia allá en Caracas, que fue el día en que ocurrieron esos hechos. Comisionado, usted acaba de decir algo que si yo fuera un comandante militar o un comandante de un grupo especial que está en este momento combatiendo y persiguiendo a la gente al margen de la ley, quedaría muy confundido. Usted dice que el presidente dio una opinión, pero un jefe militar o un soldado, es que ¿cómo distingue entre una orden de una opinión? Sí, pero es que los soldados reciben órdenes, no reciben opiniones. No, pero digamos el presidente no opina, orienta. Y esas orientaciones luego se pueden convertir en órdenes, pero ¿Cómo sabe un general si debe disminuir su presencia en el departamento de Nariño en cierta área, si debe atacar o no atacar por cuenta de una opinión que dio el presidente? Esa es la capacidad que deben tener, digamos, los altos mandos, con los cuales, repito, tengo excelentes relaciones y recientemente, digamos, oí las declaraciones del general Cardoso, que es el nuevo comandante del ejército, que plantea una reunión conmigo, a la cual estoy totalmente dispuesto para aclarar la situación. El ejército es mi ejército, el Ejército Nacional, y los altos mandos son mis amigos.
De tal manera que esto es una reunión y unas conversaciones amigables, inteligentes, serenas, para aclarar tanto mis declaraciones también como los hechos que sucedieron. El expresidente César Gaviria en las últimas horas ha dicho que usted está en serias dificultades por cuenta de lo que pasó. Pues mire, yo no fui consejero de paz del presidente Gaviria, quien ordenó el ataque al Uribe el 9 de diciembre del 90, y con ello, digamos, excluyó a las FARC, digamos, de los procesos que habían en ese momento. De tal manera que, por favor, las opiniones del presidente Gaviria no merecen mucho respeto. Yo quiero volver a algo que decía de ese deseo o esa opinión o esa orden del presidente de convertir a Nariño en territorio de paz. Eso suena muy bien. Eso es una voluntad que ha expresado el gobierno. Una voluntad. Permítame termino la pregunta. Eso es una voluntad que ha expresado el gobernador de Nariño, que han expresado los alcaldes, que han expresado las comunidades y que han expresado incluso los frentes de guerra que haya, con excepción del MC que pretende, digamos, el MC que pretende atacar y tomarse, digamos, los lugares que están ocupados por la segunda Marquetalia y por el Frente Comunero. Es que el deseo no se corresponde con la realidad. Pero los reportes diarios, los deseos diarios son que por ejemplo, esa organización que usted dice, tienen esa circunstancia de Nariño. Entonces no puede ser que de una parte se diga que no, el deseo es ese que es de todos los colombianos tenemos ese deseo. Digamos, pero cuando hay una organización criminal que no lo tiene, hay que enfrentarlo. Bueno, el deseo cuando se traduce, digamos, en acciones, en actitudes, es muy importante considerarlo. Y eso es lo que yo creo, digamos, que hay que hacer. Cuando alguien, digamos, adquiere un compromiso con base en una voluntad de no atacar a las fuerzas militares, de no atacar a la población civil, cuando ese deseo, digamos, se convierte, digamos, en hechos, en voluntad de hacer las cosas, donde de una determinada manera hay que respetarlo. Comisionado, ¿usted por qué hasta ahora va a hablar con el comandante de las fuerzas militares y del ejército en vez de haberlo hecho antes del abrazo y antes del pésame? Se habló fue el día anterior a la instalación de la mesa, se habló con el general López, luego, digamos, el general Giraldo, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, planteó de que esa operación, digamos, obedecía, digamos, a un ataque de oportunidad. Eso, digamos, fue lo que manifestó. De tal manera que no se desmintió la versión que en ese momento tenía, y posteriormente también supe por inteligencia policial de que se trataba de una operación largamente planificada y ejecutada por fuerzas especiales. Sí, comisionado, mire, líderes por ello de Cali... me atreví, digamos, a lamentar ese hecho como un hecho que podía romper la confianza con una organización que ha planteado justamente que es la razón de ser de ellos es el incumplimiento y el entrampamiento. Sí. De tal manera que creo que, digamos, ameritaba decir algunas palabras mías para que, ante la voluntad de sentarse en la mesa y de desarrollar un proceso, digamos, de paz con el gobierno nacional, con este gobierno, podamos, digamos, sentarnos bajo una nueva perspectiva y bajo una nueva situación. Sí, comisionado, mire, líderes de Cali y el Valle del Cauca le reclaman por manejar lo que sería un enfoque selectivo y no haber expresado condena o lamento público por el crimen del señor Rafael González, la víctima de la motobomba en Jamundí, a pesar de su afirmación de que todavía debe ser respetada. ¿No cree que este crimen cometido por las disidencias también merece un pronunciamiento? No solamente un pronunciamiento, sino que con esas disidencias hace ya bastantes semanas se rompió y se dijo que con ellos no había ningún cese al fuego. Y comisionado, eso lamentó profundamente ese hecho. La bomba y las víctimas se pronunció enérgicamente el propio presidente de la República.
Comisionado, en su intervención acá en Caracas el lunes, usted se refirió al albergue humanitario que el gobierno venezolano estaría dando a organizaciones y combatientes colombianos y pidió que este debería ser un proceso en función de la paz y no de la guerra. ¿A ustedes, al gobierno de Colombia, al gobierno del presidente Petro, le está preocupando algo de ese albergue humanitario que estaría otorgando el gobierno de Nicolás Maduro a estos combatientes? Por supuesto, digamos, nosotros pensamos que cualquier albergue humanitario debe ser un convenio entre los dos países y no solamente no una medida unilateral. ¿Y cómo se puede controlar que haya un albergue humanitario de noche y de día se cruce la frontera y se cometan crímenes? Sí, sabemos que es una frontera muy porosa, como se dice, pero de todas maneras, si se establece un plan, digamos, de institucionalización de las fronteras, de zonas de paz en esas fronteras, de beneficio de las comunidades que la habitan, yo creo que sí es posible de que esa porosidad que tienen actualmente las fuerzas ilegales se pueda romper, con ayuda de las comunidades, con ayuda de la fuerza pública de ambos gobiernos, con tratados que miren, digamos, esa defensa de la soberanía en esas fronteras. Esta es la última pregunta, comisionado. Si por alguna circunstancia se volviera a presentar una situación parecida a la de este señor Hermes, ¿usted volvería a expresar lo que expresó? No soy, digamos, ¿cómo se llama eso? No soy brujo para, digamos, decir, digamos, lo primero que deseo es que no vuelva a representar una situación de este tipo. Y para que no se vuelva a presentar una situación de este tipo, quisiera, digamos, que primero, digamos, se haga una investigación seria, digamos, sobre lo que ocurrió. Y segundo, digamos, se tomen las medidas conducentes a que no se repita. Pero es que, comisionado, yo le había dicho que era la última pregunta. Ese es el trabajo y la responsabilidad de nuestros soldados. Ellos están cumpliendo su trabajo. ¿Qué hay que investigar? No, pues por supuesto, digamos que yo, digamos, digo, mi ejército, este ejército es mi ejército, pero desde luego no puedo permanecer impávido frente, digamos, a hechos que de alguna manera no corresponden o pueden no corresponder, digamos, a la política de paz de este gobierno. Pero por supuesto, digamos, la política de paz no está exenta del ejercicio de la fuerza, de la defensa de la seguridad, de la protección de los derechos y libertades de las personas, y en ese sentido el reino de la paz no puede ser el reino de la impunidad, y por el contrario tiene que haber una combinación de fuerza y diálogo en todos estos procesos. Comisionado Otti Patiño, gracias por su tiempo y por la explicación, la necesitábamos, ha sido usted muy amable. Bueno, a ustedes muchas gracias. Es que, Alberto, pienso en una patrulla del ejército oyendo este programa. Están patrullando. Tienen a la vista un campamento de la Segunda Marquetalia. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, es que hay una opinión y un criterio y una directriz de que Nariño debe ser territorio de paz porque Colombia es la capital mundial de la vida. Y los soldados, ¿qué le dicen a su superior? ¿Entramos o no entramos? ¿Cómo se puede manejar una operación militar interpretando una opinión cuando ellos lo que reciben son órdenes?